Y vamos de una vez a recibir con un fuerte aplauso a nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Marcela Leitón, es farmacéutica y hoy es nuestra experta invitada que recibimos con un agradecimiento enorme. Marcela, porque vamos a hablar de la famosa vacuna para viajar, la de la fiebre amarilla y sus exigencias. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y usted qué tal? Qué dicha, todo bien. Bueno, pues comencemos hablando primero de la fiebre amarilla, exactamente qué es y cómo es que se transmite. Bueno, la fiebre amarilla es una enfermedad que tiene muchos años de existir, o sea, existe allá desde el siglo XVII, entonces es una enfermedad que se cree es originaria de África, bueno, esto es lo que se ha dicho, ¿verdad? Y que llegó a este lado del planeta a través de aquellos barcos que venían, ¿verdad? Con los esclavos y todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es una enfermedad que heredamos, pero vamos a ver, no es una enfermedad en sus inicios, ella se pensaba que se transmitía de paciente a paciente, uh-huh. O sea, de que alguien estaba y a mí me podía dar. Ya fueron todas las investigaciones, todos los estudios, hasta que se llegó a determinar que no, que en realidad la enfermedad lo que ocupa es un agente vector. ¿Qué es un agente vector? Alguien que me la pase. Y aquí es un mosquito, y es el mosquito que ya nosotros conocemos y que lo conocemos muy bien en el país, que es el Aedes aegypti. ¿Y por qué lo conocemos en el país? Bueno, porque aquí tenemos enfermedades que ese mismo vector no las transmite. Uh-huh. Y ahí hablamos de dengue, de zika, de chikungunya. Todas son transmitidas por este vector. Él es el responsable de todos. Qué súper poderoso ese zancudo. ¿Cómo? Porque uno lo asocia más al dengue. Uh-huh. Claro, uno siempre piensa que es el transmisor de dengue o así lo hemos aprendido. Pero en realidad él también puede ser un agente vector de fiebre amarilla. Ahora, ¿por qué, digamos, nosotros no tenemos fiebre amarilla? Bueno, porque aquí la enfermedad no ha llegado, porque es una enfermedad más tropical, más de los bosques, como la selva del Amazonas, los bosques estos de África también. Entonces es una enfermedad que está localizada en esos lugares y que originariamente la tienen los monos. Uh-huh. Digamos, ese es como el primer agente o el primer reservorio. Okay. Los monos la tienen, el mosquito pica al mono, uh-huh. y cuando ese mosquito me pica a mí, y yo no tengo la vacuna, ahí es donde me puede pasar la fiebre amarilla. Entonces, el riesgo actual de fiebre amarilla en Costa Rica está controlado, pero si la gente viaja, puede traerlo. Correcto. Ahí diste en el clavo y por eso es una vacuna que se pide para viajar. Ok. ¿Por qué? Porque si yo voy a un país donde la enfermedad está y un mosquito de estos me pica, yo debería tener la vacuna. ¿Para qué? Porque si este mosquito tenía el virus ahí, uh-huh. no me lo pase a mí en la picadura. Ok, entonces ahora la gran pregunta es, ¿cuáles países están dentro de la lista que, como requisito para viajar, piden estar vacunados contra la fiebre amarilla? Vea, en realidad en el mundo tenemos 47 países que tienen fiebre amarilla. Uh-huh. De esos 47, 34 están en África y solo 13 en América del Sur. Uh-huh. Y los principales en América del Sur, que es donde la gente viaja, es Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, uh-huh. y Brasil. ¿Y Argentina no? ¿Queda por fuera Argentina? ¿Qué va a hacer? Argentina queda en realidad por fuera. ¿Por qué? Porque Argentina tiene mucha parte abajo en el frío, ¿verdad? Que entonces ahí no hay. En realidad, para ubicarnos así, entendamos que estos son los países que tienen parte de selva del Amazonas. Uh-huh. Entendámoslo así. Esos son los países que más la van a pedir. Ahora, como es todo el tema de cuál país me lo pide, cuál país no me lo pide, al final el consejo que uno siempre da a la gente es, bueno, nos vacunamos y tenemos la vacuna ahí pegada en el pasaporte. El carnet lo tenemos pegado en el pasaporte. Okay. ¿Por qué? Para que usted no se lleve ningún chasco en el aeropuerto. ¿Le pidieron el carnet? Aquí está. Okay. ¿Cuánto tiempo es el periodo efectivo de esta vacuna en nuestro cuerpo? La vacuna hace muchos años, de hecho en el 2013 fue cuando ya la Organización Mundial de la Salud dijo que la aplicación era de una sola dosis en la vida. O sea, vamos a ver, podemos tener pacientes que se vacunaron hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo me vacuné en el 2007 y mi carnet decía que vencía en el 2017. ¿Por qué? Porque antes del 2013 la indicación de la vacuna era cada 10 años yo tengo que hacer una reaplicación. Uh-huh.
Ya después los estudios y la experiencia en el campo y midiendo anticuerpos en las personas que tenían la vacuna determinaron que no, que una sola aplicación nos podía durar toda la vida. Entonces, a partir del 2013 ya la Organización Mundial de la Salud indicó solo una aplicación y ahí vamos. Entonces, ese carnet que está vencido, digámoslo así, no sirve. Sí, yo por ejemplo lo que hice fue ir al Ministerio de Salud y ellos me cambiaron el carnet y ya yo tengo un carnet que está vigente. Ok, o sea que no es suficiente ir a la farmacia, aplicarse la vacuna y viajar con el papelillo de la farmacia a la factura. Eso no se lo van a valer en ningún lado. No, exacto, eso Ok. no. Vamos a ver, el proceso es así. En las farmacias, bueno, nosotros en las 3 de la cadena, ¿verdad? Que son Santa Lucía, Sucre y Sucremar, tenemos las vacunas disponibles. El cliente llega en cualquier momento, solicita la aplicación de la vacuna y ahora vamos a hablar cuáles clientes no se lo deberían poner, porque eso es importante, también saber qué personas no. ¿Quiénes? ¿Quiénes no deberían? Bueno, metemos ahí, después hablamos del proceso. ¿Quiénes no deberían? Por ejemplo, una mujer embarazada. Una mujer embarazada es contraindicación. Aquí ya entra, vamos a ver, con una embarazada entra la valoración del médico, porque a veces tenemos que valorar quién es más riesgoso, si se aplica la vacuna o que viaje al país donde está endémico la enfermedad, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, un paciente alérgico al huevo o a las proteínas del pollo, pero es realmente personas, esto ya visto con un alergólogo, ¿verdad? Porque poner esta vacuna puede dar esa reacción. Tenemos también contraindicación en los adultos mayores de 60 años. Bueno, esto no es contraindicación, esto es que no se la van a poner. En los niños menores de 9 meses. Pacientes que tengan algún problema en el sistema inmune, ¿verdad? Los inmunocomprometidos, pacientes con enfermedad activa de cáncer. Todos estos pacientes tienen la precaución de no ponerse la vacuna. En el caso de las personas mayores de 60 años que quieren viajar, ¿cómo se realiza el procedimiento? Y ahora sí, vamos al procedimiento. Vamos al procedimiento. Entonces, en este caso, vamos a ver, llegan a la farmacia, nos piden la vacuna, nosotros vacunamos, hacemos una carta que es donde nosotros como farmacéuticos estamos dando fe de que la vacuna se les aplicó en ese momento. Ahí tienen que ir todos los datos de la persona, por eso siempre se les pide la cédula, ¿verdad? Incluso yo puedo vacunar a un extranjero que se le pide el pasaporte. En este caso, y ya nosotros emitimos esto, les entregamos esta carta con la caja de la vacuna, igual para que el ministerio vea que sí se hizo una aplicación de la vacuna, porque ellos ahí va anotado el número de lote de la vacuna, la fecha de vencimiento de la vacuna, y con esto la persona va al Ministerio de Salud. ¿Cuál Ministerio de Salud? ¿Tengo que ir al Ministerio de Salud, al área central aquí en San José? No, al Ministerio de Salud de su área rectora. Okay. Si son de Heredia, pueden ir a Heredia, si son de Alajuela, y el ministerio es el que emite el carnet. Lo que es oficial para viajar es el carnet. Si la aerolínea a usted le pide el carnet, usted tiene que, o si le pide el comprobante, usted tiene que sacar el carnet. Si usted saca la carta que le firmé yo con la cajita que le dimos, eso no es válido. Por ejemplo, yo recuerdo que yo me apliqué la vacuna, creo que en el 2014 para ir a Perú, que cuando fue la oleada de todos los ticos que fuimos a Perú, ¿verdad? Pero por el módico precio de $100. Qué dichosa, porque yo lo compré. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? El punto es que, entonces, yo podría ir al Ministerio de Salud a reactivar ese carnet, porque no sé en dónde está en este momento, han pasado mucho tiempo, o tengo que reaplicarme la Vamos vacuna. a ver, ese Gran es el pregunta. tema. Igual hay un sistema de registro que se llama el Sinovac, que es un sistema que el Ministerio de Salud creó, pero eso es muy nuevo. Eso es del 2017 para acá. Entonces, nosotros como farmacéuticos tenemos la obligación de todas las vacunas, no solo fiebre amarilla, la de la gripe, que usted se ponga ahí, yo tengo la obligación de registrarla en ese módulo. Entonces, ahí sí el ministerio podría rastrear una vacuna. Pero si es una vacuna anterior a esa fecha, no vamos a tener un registro. Entonces el ministerio no tiene cómo, ni nadie tiene cómo dar fe de que esa vacuna se la aplicó. Ok, pero entonces ahí hay que reaplicar. Eso le iba a preguntar, porque digamos, en un caso como el que Rose plantea, uno dice, bueno, está bien, me la vuelvo a poner. Pero digo, tampoco es comerse un confitito, ¿verdad? Es inyectarle algo al cuerpo. ¿Qué implicaciones tiene reaplicar la vacuna? Y si se puede preguntar así, porque puede haber alguien despistado, desordenado, o que se le mojó y se le perdió una y otra, ¿cuánto tiempo debería pasar entre una aplicación y una reaplicación para que el organismo no sea el que pague los platos rotos? Exacto. Bueno, con las vacunas,
y esto vamos con todas las vacunas. Y hay una norma en vacunación que es que si yo no me acuerdo si tengo la vacuna, yo me la aplico. Okay. Si yo no tengo cómo demostrar que tengo todas mis vacunas, yo debería todas reaplicarlas, porque es preferible reaplicar. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué riesgo vamos a tener? No, ahí lo que le damos es como un recordatorio, un refuerzo a ese sistema inmune para que refuerce. De hecho, veámoslo que incluso no pasa nada, y veámoslo de esto, ¿por qué? Porque antes la indicación era reapliquemos cada 10 años siempre. Entonces puede haber gente mayor de que en este momento tenga 3 dosis de la vacuna. Sí. Okay. ¿Verdad? Porque se la reaplicaba cada 10 años. Entonces, con toda tranquilidad, o sea, no va a pasar nada, reaplicamos y listo. ¿Está usted vacunado contra la fiebre amarilla y sabe cuáles son algunas particularidades de esta vacuna? Ese es el tema que tenemos hoy con nuestra especialista, la doctora Marcela Leitón. Ella es especialista en farmacia y claro que le tenemos un montón de preguntas, entre ellas las que nos están enviando por aquí ya Rose. Y ve, una de las grandes cosas que queremos saber y de la cual no hemos hablado es del costo. Nos preguntan, por ejemplo, doctora, ¿qué hay de cierto, o más bien, primero vamos con esta del seguro? Dice, quisiera saber si existe la posibilidad de vacunarse por medio del seguro, esa vacuna, porque dice que va a viajar a Colombia próximamente y va con su papá. Entonces dice, el asunto de la vacuna nos tiene preocupados. Ese fue todo un tema a nivel nacional, ¿verdad? Pero ¿cómo está? ¿Cuál es el estatus actual de eso? Actualmente en todas las farmacias tenemos. ¿Pero por el seguro social? No, a nivel privado. Ah, ok. ¿Y a nivel de seguro social? Entiendo que la caja, como ya lo había hecho una vez, había hecho un vacunatón. Ajá. Tiene estimado hacer otro, pero no han publicado fechas, ni han publicado cómo se ingresa o sea, cómo la gente se anota. Sí. No hay nada previsto. Y si ya usted tiene de una fecha para viajar, aquí es muy importante. Recordemos que la aplicación de la vacuna debe hacerse al menos 10 días antes de su fecha de viaje. Eso es cierto, ya lo recordé. Ajá. Cierto. Y eso es muy importante porque yo necesito que su cuerpo eleve anticuerpos, o sea que cuando ya usted llega al lugar donde se pueda exponer a ese mosquito, ya usted tenga defensas en el cuerpo. Sí, no es como que me la puse hoy para salir mañana. No, a los 10 días ya yo tengo elevación, pero yo tengo el 100% o el 99%, que es casi lo que siempre se habla en vacunación, a los 30 días de vacunada. Entonces, lo ideal sería, si somos precavidos y todo, que yo me la aplique un mes antes. Ok. Por acá nos preguntan, ¿qué hay de cierto que el certificado de vacunación se puede emitir digital en el EDUS y este es válido para viajar? Esta información ahí yo se las quedo debiendo porque yo no soy funcionaria de la caja. Digamos, nosotros a nivel privado lo que hacemos es darles el comprobante de aplicación de la vacuna y con eso se va al Ministerio de Salud. Yo sí he revisado, yo sé que ahí en el EDUS dice, pero ¿qué paso sigue? No sé, probablemente haya que ir con ese carnet que me dio el área de salud a mi EVAIS, por ejemplo, y decir, ve, aquí está, yo tengo la vacuna para que le ingresen en el EDUS, porque digamos, nosotros en las farmacias privadas no podemos ingresar al EDUS de ningún paciente. Ok, la otra gran pregunta, ¿hay efectos secundarios al aplicarse esta vacuna? Esta vacuna, las vacunas van a depender del tipo de virus que yo tenga. Entonces, en el caso de esta vacuna de la fiebre amarilla, es una que nosotros llamamos de vacuna de virus vivos atenuados. ¿Qué quiere decir ahí? Que hay como un virusito de la fiebre amarilla que yo medio lo maté un poquito, ¿verdad? Lo dejé medio muerto y se lo pongo al cuerpo. ¿Para qué? Para que él cuando entra ahí empiece a ser una enfermedad muy pequeñita y el cuerpo se defienda y cree los anticuerpos. Entonces, por lo general, las vacunas que son de virus vivos son vacunas que nos producen una carga más de efectos secundarios. Qué vacilón, ¿verdad? Cada cuerpo es diferente. Pero entonces, aquí, ¿cuáles van a ser los principales efectos secundarios? Fiebre, malestar general, puede haber dolor de cabeza. Muy típico, la inflamación en el sitio de aplicación, que el brazo se me hinche, esto es normal. Podemos decir que los efectos que nos van a dar es como de una gripe. Y entonces aquí retomamos, porque es importante que usted se vacune y dé el tiempo. Ah, sí, para no viajar. Porque usted no va a viajar con los efectos secundarios de una vacuna. Totalmente. De hecho, hay 2 casos de pacientes que estuvieron aquí no recuerdo en cuál hospital, que estuvieron internados porque se sospechaba
eran casos sospechosos de fiebre amarilla. Y lo que pasó fue que no, que lo que estaban teniendo eran efectos de la vacuna más severos de la cuenta. Vea, Javi, tíreme la campirana otra vez, porfa. Amiga, oiga esto. Yo me puse la vacuna contra la fiebre amarilla hace 15 días. Ajá. ¿Y sabe cuál fue mi efecto secundario? ¿Qué me dolió? ¿Qué? Oiga, la billetera. Amiga, sí. Y sobre todo, voy a contar una infidencia de mi amiga aquí presente. ¿Qué? Mi amiga va para Guatemala y ahí entra la siguiente pregunta. Cuando ella me dice que va para Guatemala y que andaba corriendo, dice, pasé y tenía tiempo y pasé a la farmacia. Yo salgo de eso. Y yo salgo de eso. Y le digo yo, Nati, pero Guatemala no es requisito. Y Nati, ay. Pero amiga, es que usted que sabe que el avión lo desvía en un toquecito a Brasil. Exacto. Entonces, eso nos lleva a cuáles son los países que están exigiendo a los costarricenses el certificado de vacunación al ingresar. ¿Y cómo es la cosa? ¿Nos lo piden cuando llegamos a ese país o nos lo piden al regresar a Costa Rica? Sí, y perdón, esa pregunta es muy válida. Yo sé que hace un ratito hablamos algunas generalidades, pero es muy válida porque yo sé que hay gente que nos viene sintonizando o uno se lo perdió y uno dice, ay, fue puña, ¿cuáles eran? Si uno se mete a internet le sale una lista eterna, pero como usted lo explicaba, es una buena manera de más o menos, digamos, yo hubiera tenido que conversar con usted o tener ese programa hace 15 días. Antes de ponerse la vacuna. Okay. Bueno, aquí lo importante es, vamos a ver, esto es una enfermedad tropical, veámoslo así, tropical. Entonces, eso es una enfermedad que vamos a tener en países de África y vamos a tener en países de nosotros, digamos, de América, sobre todo los que están relacionados con la selva del Amazonas. Entonces, aquí hablamos de Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, ¿verdad? Entonces, en estos países nos los van a pedir. Ahora, ¿por qué es importante? Y aquí, ¿quién me va a pedir? Bueno, no es que, por ejemplo, Perú no me va a dejar entrar y me va a pedir el carnet de fiebre amarilla. Aquí lo importante es que nuestras autoridades lo que están es cuidando que una enfermedad que nosotros no tenemos no llegue al país. ¿Por qué? Porque sí tenemos el agente vector. Entonces, si Natalia, digamos que mañana no iba para Guatemala, sino que va para Brasil, un desvío. Y va a ir ahí al Amazonas y resulta que a Natalia, si no se puso la vacuna, la picó un mosquito y ese mosquito tenía el virus de la fiebre amarilla. Natalia pasa su viaje y viene aquí a la semana siguiente y ella puede traer la enfermedad. Y qué torta porque, digamos, realmente uno anda en otras. La mente anda usted no anda viendo a ver qué mosquito le picó. Correcto. ¿Verdad? Y entonces esto que decía Rose es muy válido a nivel logístico. ¿Qué países te dicen, aquí sí vamos a pedirla? ¿O queda muy a criterio de la aerolínea? O sea, es que ahí es un tricky question, porque no es lo mismo que preguntó Nati hace un ratito. Hace un ratito hablamos de los países que desarrollan la fiebre amarilla, pero mi pregunta más iba, ¿cuáles son los países en los que por requisito en el aeropuerto te dicen no entras o no salís? O inclusive, la pregunta es, porque se ha hecho como mucha expectativa, inclusive cuando no había las vacunas, Nati, decían, bueno, usted se puede vacunar afuera y regresa y etcétera. Entonces, eso ha generado mucha confusión. ¿Qué países están estrictos con eso? Vamos a ver, es que aquí, ¿qué es lo que pasa? Eso es una pregunta súper importante. Más que sea un requisito del país dejarme entrar o no dejarme entrar, es el requisito de yo como persona protegerme de esa enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Vamos a ver, las aerolíneas tienen un listado de los países donde hay fiebre amarilla y entonces la aerolínea, porque así fue como lo anunció el ministerio, era que cuando yo llegaba aquí al counter en el Juan Santa María, se sabe llegar y que me iban a decir, bueno, usted va para Perú, presénteme su carnet de fiebre amarilla. Desconozco si en este momento lo están manejando así las aerolíneas, no lo sé, ¿verdad? Pero en realidad eso era como lo que se había anunciado. Yo voy para Perú, ok, el counter me dice, ok, perfecto, aquí está su pasaporte, carnet de fiebre amarilla y usted puede viajar. Y que si no se tenía, yo no podía viajar a ese país. Y ahora nos entra una pregunta, o más bien es una anécdota
de un radio escucha o de una radio escucha que nos da pie a otra pregunta. A ver, Sí, dice que ella se la puso en Colombia hace 22 días y no le dio ninguna reacción. esa es la gran, ¿verdad? Por dicha no le dio reacción ni nada, pero esa es otra gran pregunta. Uno dice, bueno, si voy a otro país, en ese país la aplican y tal vez hasta sale un poquillo más barato de lo que sale acá, pero más allá de los precios, ¿cuál es la logística para registrar que sí la tengo y si eso me lo vale aquí el Ministerio de Salud? Tienen que ir tienen que emitirles un certificado en el país de aplicación y que se traiga aquí a validar al Ministerio de Salud. O sea, como lo que hacemos aquí, ir a la farmacia, si queremos hacerlo vía privada, nos ponemos la vacuna y vamos a un área de salud a validarlo. Correcto. Lo mismo. Ok. Correcto. Bueno, pero es una buena opción. No sé también si el país, porque puede ser que ella se la puso en Colombia, puede ser que Colombia de una vez le emita un carnet de vacunación internacional. ¿Por qué? Porque yo puedo vacunar a un extranjero. Ah, ok. Un extranjero puede llegar a la farmacia, yo le anoto ahí el pasaporte, ¿verdad? Solo que con ellos no se pide cédula, se pide el número de pasaporte y todo esto, y este extranjero va al área del Ministerio de Salud y ellos le emiten el carnet de vacunación porque se vacunó aquí. Perfecto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Nos queda muy, muy claro y sobre todo yo creo que algo que hay que recalcar es que ya las vacunas están en el país, ¿verdad? Correcto, ya están disponibles y tenemos suficientes. Y aquí tal vez algo importante para que la gente tome conciencia, que tal vez no lo hablamos. Esto es una enfermedad que no tiene tratamiento. Ok. Y la tasa de mortalidad, digámoslo así, anda entre un 40 y un 50%. O sea, que quiere decir que si se enferman 10 personas, puede ser que 4 o 5 fallezcan. Están disponibles vía privada. Vía privada. Doctora, muchísimas gracias. Es Marcela Leitón, farmacéutica, que hoy nos acompañó. Si queremos informarnos más acerca del tema, le podemos contactar a usted o podemos buscar directamente a las farmacias. Directamente, o en cada una de las farmacias, o igual nosotros tenemos un contact center que desde ahí también pueden informar que dónde vivo yo y cuál farmacia me queda más cerca, todo eso se los da. Perfecto. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.